polémica, porque, digamos, no es un silogismo, No. y, viste, que no se puede apelar. Si hay más presos y bajaron los delitos, funciona el sistema, esto de mandar gente a la cárcel. No es así, no es lineal. No. Pero es un dato que no es menor. Y vos querías decir algo. Yo quiero decir, en torno a bajar los delitos, yo voy a poner experiencia personal en torno a esto. ¿Está? Porque no sé si bajaron los delitos, si bajaron las denuncias o si hay un tema de procesamiento de la información de una manera distinta. Es el mismo observatorio de siempre, ¿eh? El observatorio de información... Y la metodología también. La información que le llega al observatorio yo no la cuestiono ni cuestiono a la gente que procesa la información adentro. La pregunta es esta. Yo tengo un balneario, una cabaña en un balneario del departamento de Maldonado. En los últimos 18 meses me robaron 3 veces. En realidad, me robaron 2 y una fue un intento de robo. A la primera vez del robo fui al destacamento, hice la denuncia, toda la información. No me dan ninguna copia. No, después cuando llegue la información la mandamos al mail. Octubre del 2022. Septiembre del 2023, me roban de nuevo, voy al destacamento, hago la denuncia, digo, ¿tengo un número de expediente o algo? No. Le va a llegar. Un mes después, fue un intento de robo, porque rompieron, pero no pudieron entrar. Hago la denuncia de nuevo y el único de los 3 casos que me llegó por mail el dato de una copia de mi denuncia fue esta tercera vez, que fue casualmente el intento de robo y no los 2 robos anteriores. Yo no sé si esas denuncias de robo anteriores fueron procesadas o no, porque a mí no me devolvieron ninguna copia ni ningún número de expediente de mi denuncia realizada en el destacamento. Es una experiencia concreta, personal, que me lleva a poner en cuestión si la información se procesa adecuadamente. Está bien, vale. ¿Ah? Y eso lo puedo, también la responsable del destacamento puede señalar respecto a eso. Es más, porque acá viene el otro componente que me interesa marcar. ¿Saben quién es? Porque, como robaron a otros, en unas cámaras salió saltando el portón del vecino de enfrente. Y entonces, cuando la última oportunidad me dice, sí, este es fulanito de tal, que es de un barrio de ahí enfrente, que no quiero estigmatizar, y lo conocemos desde joven, desde niño, se escapa muy fácilmente. ¿Se escapa de dónde? De que poder agarrarlo, porque está a monte. Entonces me mostró el prontuario, en el año 2007 tenía 18 años, y ya de ahí una hoja entera de un lado para el otro lado, con 2 procesamientos por hurtos reiterados, 2 procesamientos y un par de años en cada oportunidad. Había sido liberado en el 22 y estaba de vuelta en la zona. Entonces, a mí me generó una gran... discusión interna sobre qué pasa. Porque te vino las ganas de, ¿cómo no está preso ese? No. Y después decís, pero no, pero es decir, justamente. Este tipo lo meten en preso de vuelta y bueno, durante 2 años lo sacamos de circulación. Sí. Pero a los 2 años va a salir y va a estar a monte de nuevo para robarme la motosierra, unos platos, unos cubiertos brasileros. O sea, uno se pone a pensar las cosas que roban ni siquiera tienen valor. Sí, claro, son valor de canje, ¿no? Se sabe que consume pasta base. Entonces, digamos, ahí esa es una problemática que nos lleva a reflexionar sobre qué estamos haciendo y cómo podemos encarar. Entonces, a mí me parece que tiene que haber un sinceramiento de todo el sistema político de una vez, en la cual, desde posturas progresistas, como creo que haber tenido históricamente, pensábamos que bajando los niveles de pobreza íbamos a eliminar la delincuencia y los delitos. Y le erramos, porque la realidad de todo el cono sur, no solo de Uruguay, demostró que bajaron los niveles de pobreza en esos países y paralelamente aumentaron los delitos. Esa es primera conclusión. A mí igual esa máxima que se instaló, esa nueva lectura, digamos, de la no vinculación. A ver, el que reincide porque no consigue un laburo, porque sigue pichuleando, porque entonces, no puede estar ajeno a... Entonces, es cierto que el 90 y pico % de los precios son de sectores pobres y sin estatus socioeconómicos, culturales muy bajos,
el porcentaje de analfabetismo, tú lo conocerás, que hay dentro de los presos, que creo que es bastante alto. Pero digamos, esa es una realidad. Y la otra realidad es que la visión represiva que busca decir, bueno, los metemos adentro, para en vez de tener 15 tenemos 18.000 y en vez de 6.000 circulando tenemos 7.000 todos los años, no nos va a conducir a una solución de esta problemática, por el contrario. O sea, es el momento de decir, bueno, globalmente todas las visiones han tenido sus perspectivas, busquemos una forma de resolver el tema que va a ser costoso, y cualquier televidente tiene que pensar que va a tener que poner parte de sus impuestos para poder resolver este tema de la política de seguridad. Pero dijiste dos cosas súper interesantes. A ver. La primera que dijiste interesante es, ¿la policía sabe quién es? ¿Lo fue a buscar? Esa es una pregunta. No. Y la segunda es consumidor de pasta base. O sea, que las veces que estuvo en el sistema no se atacó la causa, porque al tener bajo nivel de estudios no puede aspirar a un trabajo que pueda permitirle vivir y mucho menos sostener su consumo. Entonces, para mí, tenés dos fracasos del sistema. La policía sabe quién es y no lo va a buscar. Y la segunda es un consumidor de pasta base que pasó por el sistema y no se movió la aguja en cambiar el problema base. Connie. La primera cosa es refrescarnos cuál es la obligación que hemos asumido como sociedad con respecto a los privados de libertad. Y la Constitución lo dice muy claramente en el artículo 26, es que en ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar. Y esto lo dice desde la Constitución de 1830. Sí. Y sí solo, o sea que sí solo para esto, pero solo para esto, asegurar a los procesados y penados, que son dos distinciones que tienen que ver con la estructura del derecho penal, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito. Es decir, quien se ocupa de estos temas sabe que tiene tres metas y tiene que ver cuáles son los instrumentos para estas tres metas. Uno es educación, lo otro es capacitación, porque se llama aptitud para el trabajo, fue la palabra que encontró el constituyente, pero lo que está queriendo decir es capacitate para trabajar, porque disponer aptitud no es solo actitud, es aptitud, es tú sos apto para hacer trabajo. Y lo tercero, la profilaxis del delito. La profilaxis del delito obviamente se lleva bien con las otras dos, pero también hay que ayudar al privado de libertad a entender que la vida en sociedad supone el respeto de los valores máximos que están en el artículo 7 de la Constitución, que es la preservación de la vida, la libertad y la propiedad. En ese marco, los resultados que la sociología y los estudios nos dan, nos dejan muy mal fotografiados. Y eso debiera ser preocupación. Creo que el discurso habitual simplemente de desear que no ocurran delitos, que estará muy bien, pero no puede ser porque nuestro pacto de sociedad nos dice además que se pudran, que es los términos que se usan. No es así. No, esta sociedad no se organizó con esos principios. Ahora, vayamos a las circunstancias. Efectivamente, yo lo tengo perfectamente presente porque estuve en el gobierno, pero hace 30 años, cuando asumió el 1 de marzo de 1990 el doctor Juan Andrés Ramírez, en las cárceles había 3.000 presos. 3.000. El Código Penal era de 1935, era el mismo.
mismo. ¿Está? El mismo. Y hoy hay 5 veces más. Efectivamente, se han agravado la penalización de algunos de los delitos. Eso es cierto. Sí, pero también cambió la sociedad. Bueno, pero las sociedades cambian, todas las sociedades cambian. Sí, claro. La sociedad de 1830 también cambió. Lo que evidentemente hay algunos otros elementos que tenemos que analizar. Sí. Y en esos otros elementos tenemos que reconocer fallas en la educación, en mi opinión, el más importante de los fenómenos, y la adhesión del país a una absurda política internacional que es la ilegalización de las drogas. Perdón, no te escuché bien, Connie. La ilegalización de las drogas. Hasta 1971 no, es decir, había solamente una nómina de sustancias que se habían originado en la ley seca de los Estados Unidos y que había puesto a unas sustancias fuera de la ley. En el gobierno del señor Nixon eso se extendió y el mundo entero se sumó a una loca carrera contra una decisión absolutamente personal, que es que lo que te llevo o ingiero entre pecho y espalda es una decisión mía. Esto, obviamente, sé que algunos lo hemos discutido en programas anteriores, esto no se puede hacer un país solo, pero el Uruguay debiera, en mi opinión, liderar un proceso de transformación para el cual además no es ideológico. Bueno, como intentó liderarlo con la marihuana. Aquí el doctor Valle lo dijo hace 25 años. La revista británica El Economist lo dijo hace 35. Lo dicen muchas personas, Sí, pero claro. ¿por qué? Y el premio Nobel de Economía Liberal más destacado del mundo, ídolo ¿Sabés del quién dice que no? presidente argentino Marcet. Milton Friedman y su señora Rose, Claro. lo dejaron Sí. por escrito en un magnífico libro que yo recomiendo un día sí y otro también, que se llama La tiranía del status quo. Por lo tanto, o la sociedad uruguaya se toma en serio la falla que nos dicen todos los informes, los desastres de los informes internacionales que han ocurrido en todos los gobiernos. Esto no es patrimonio está de una claro, está claro. concepción política A ver, partidaria. nuestro invitado quiere hacer referencia, supongo, a esto, ¿no? A esto y a lo que se dijo claro. en esta ronda entre los panelistas. Primero, responder a tu provocación antes del corte, porque si bien es cierto que bajaron algunas denuncias de delito, no todo lo que hubiéramos querido, y en algunos delitos... No, por supuesto, sí. O sea, son reducciones moderadas en la mayor parte de los casos. Es difícil pensar que eso se deba al aumento de la población penitenciaria, porque simplemente por el hecho de que la población penitenciaria ha aumentado siempre. Y porque además desde es las últimas rotativa, décadas. o sea que... Y los delitos más bien, Sí. si vemos lo estructural, digamos, las largas tendencias, a pesar de que se acható la curva, digamos, en algunos delitos en los últimos años, también en el marco excepcional de la pandemia, que se dio toda esa discusión que no quiero reeditar ahora, han aumentado. O sea que es difícil pensar de que solamente con este gobierno o en estos últimos pocos años el delito habría bajado por el aumento del encarcelamiento, porque el aumento del encarcelamiento es una constante. Y el aumento del delito, cuando vemos los grandes números, en el Uruguay, también, no en el así Uruguay. en Holanda. En el Uruguay. En relación al encarcelamiento, bueno, puede ser excesivo, puede ser carísimo, pero incluso así podemos decir, bueno, pero tenemos a la gente en prisión y podemos intervenir para mejorarla. No es lo que hacemos. El Estado desperdicia o no puede aprovechar, también en parte por el volumen de gente que tiene privada de libertad, la oportunidad de rehabilitar. Este gobierno sí hizo un esfuerzo importante en la medición de la reincidencia, ¿sí? Se trabajó mucho en construir un indicador válido sobre la reincidencia, que es algo muy importante. ¿Por qué? Porque es el output o el resultado de toda una máquina del sistema de justicia criminal que implica la policía haciendo patrullaje ostensivo, la fiscalía acusando, la defensoría trabajando, el Poder Judicial sentenciando, el sistema carcelario custodiando,
todo esto para ver, al final de toda esta máquina costosísima, carísima, la reincidencia. O sea, ¿qué sale de todo esto? Bueno, sale 70% de reincidencia. O sea, si esto no es una bofetada, es difícil. Y esta oportunidad, que el Estado no aprovecha de rehabilitar a las personas privadas de libertad porque no puede, con este volumen de gente no va a poder tampoco, porque no hay recursos que puedan acompañar este crecimiento de la población penitenciaria, puede ser sí aprovechado por grupos criminales, como ha sucedido en otros países del mundo. Porque estas personas son una oportunidad también para los grupos criminales organizados. Tanto estas personas que están dentro de prisión. Playa de reclutamiento, digamos. Exactamente. Sí. O sea, tanto para planificar actividades criminales y ejecutar gente dentro de la prisión, pero también para involucrar a los adolescentes que quedan a cargo de madres solas en estos barrios vulnerables, sin uno de los progenitores que está en prisión, con un vínculo de ir y venir a la prisión a visitar. Bueno, les damos un plato lleno, tanto dentro como fuera de la prisión, a grupos de crimen organizado que estamos sospechando que están empezando a operar en el Uruguay. Entonces, los resultados ni siquiera son neutros, costosísimos y neutros. Son, más bien, seguramente, perjudiciales. Bien. Bueno, se han dicho muchas cosas interesantes hoy. Y casi que por más que yo intenté haciendo mi trabajo de abogado del diablo, no se partidizó, no se llevó a política partidaria, sino a un análisis por demás interesante. ¿Alguien quiere hacer alguna última pregunta a nuestro invitado? Porque vamos a ir cerrando por aquí. A mí me gustaría preguntarle algo. Sí. Con la referencia a las mujeres, que es donde está la tasa de hacinamiento más alta, porque es la mayor cantidad de mujeres que han ingresado a la prisión por tratar de entrar droga a la cárcel, que ahora se está revirtiendo. ¿Esto generó un cambio significativo en la población carcelaria femenina o no? Las mujeres son doblemente victimizadas de alguna manera, ¿no? Sí. Porque al ser una minoría también dentro del sistema penitenciario, históricamente han estado sometidas a condiciones de reclusión. Hasta presas nos invisibilizan. Sí. No, es horrible. Y además, y con ellas los niños. Que hasta ahora es un asunto de las madres nada más y no de los padres. Eso supongo que en un futuro llegaremos a discutirlo también. Pero son un asunto de las madres y hoy toda una discusión sobre el asunto. Y es necesario incorporar una perspectiva de género a la discusión de estos temas, porque las mujeres tienen también necesidades específicas, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, en el ámbito de la salud, Sí. por ejemplo, pero tantas otras cosas, digamos, y vinculada a la situación de los chicos. Es fundamental para disminuir el daño social de la cárcel también pensar, hoy justo leí una nota del comisionado parlamentario, llamando a la reflexión de si no podremos avanzar con prisiones domiciliarias para estas madres que se llevan a los chicos a prisión, porque estamos generando un daño brutal. No sé que están solas, porque a los hombres las visitan la madre, la mujer, la hermana y la tía. A las Es mujeres cierto. no la visita nadie. Otra particularidad que tienen las mujeres. Entonces, es importante pensar en estas especificidades hacia abajo del sistema carcelario y hacia arriba es muy importante pensar el sistema penitenciario o carcelario como un engranaje de la política criminal. Porque no es el sistema carcelario el que capta a las personas y las mete dentro. Hay toda una política criminal, un sistema penal, que termina determinando esto. Entonces, ¿cuánto énfasis vamos a poner en el control del delito, en la persecución de delitos de escasa gravedad y en la sanción de estos delitos con penas de privación de libertad? ¿Y cuánto vamos a poner, por ejemplo, algo que se está empezando a discutir ahora, en la prevención? Porque llegamos tarde siempre a esto, ¿no? Cuando hablamos de sistema penal, ya llegamos tarde. Además hacemos todo esto que es terrible, costoso, caro, dañino y todo lo que venimos hablando. Entonces, hay que repensar, yo tengo la esperanza de que sobrevivamos este año electoral sin caer en el barro en relación a este tema, por lo menos, no creo que se haya construido algo demasiado grandioso este año, pero por lo menos que queden las bases para que el año que viene gane quien gane. Esas son políticas que tienen que ser a 20, 30 años. Sin duda. Esas son políticas que tienen que trascender, no me importa el color del gobierno. Es que las políticas públicas, y tú lo sabes mejor que yo, tienen que trascender los gobiernos. Ahora, ¿qué pasa? Cada vez que cambia el color, el que viene siente que es fundacional su gobierno. Y no hay ningún gobierno, desde mi punto de vista, no comprometo a mi fuerza política, es Glenda la que dice eso, que no haya hecho algo bueno. Totalmente. Habrá hecho montones de cosas mal. Entonces no se puede desechar todo, porque yo creo, por ejemplo, en un tema que podés o no estar de acuerdo conmigo, Marisa Linder, desde el Ministerio del Interior, hizo un muy buen trabajo. Ahora, se cambió todo el sistema. No digo que este sea mejor o peor que el de Marisa, pero digo que se cambió totalmente, radicalmente. Entonces, así no terminamos más.
Bien. Última reflexión. No, bueno, insistir en esto, en que es necesario pensar en una política suprapartidaria, a largo plazo, Exactamente. que trascienda. No se puede discutir solamente la política penitenciaria o carcelaria como una cosa aislada, porque está conectada con todo lo demás. Es importante también involucrar a la sociedad civil en este proceso. La sociedad civil que está media dividida entre esta mirada más humanista y los que reclaman un Bukele. Sí. Es muy difícil. La sociedad esto. civil trabaja mucho en las prisiones y Ya, tiene grandes me contribuciones consta. para hacer. Iglesias, ONGs, hay parte de la academia que se dedica a estudiar estos temas. En fin, creo que no podemos abrir mano de ningún esfuerzo porque la Exacto. necesidad es muy grande. Entonces hay ¿Y que convocar... cuántas veces se ha ridiculizado a personas o instituciones o organizaciones que van a, desde reíte, macramé, no importa, todo lo que saque del ostracismo, del ocio, de ese ocio que se puede traducir en violencia y demás, todo es bienvenido, por supuesto. Creativo de Valle y Ordóñez. Sí. Bueno, sí, No, qué tema el ocio creativo. Y además de mejorar las condiciones de reclusión, apuntar a cárceles más pequeñas y manejables, trabajar en temas de rehabilitación, Claro. establecer mecanismos de control interno y externo para evitar la corrupción, porque las cárceles son instituciones totales y es difícil saber lo que pasa ahí adentro, la corrupción y los abusos que suceden allí, trabajar en programas de egreso, tanto acompañando a las personas privadas de libertad como su entorno comunitario, y fortalecer también los sistemas de evaluación y gestión de la información, donde tenemos grandes carencias. Son algunos de los componentes que creo yo, entre otros, que deberían estar arriba de la mesa para trabajar estos temas y fortalecer en un futuro un sistema carcelario que esté fuera del Ministerio del Interior. En esto hay bastantes acuerdos, creo hoy en día la discusión política ha madurado, y una de las metas, una entre tantas, que tiene que empezar a plantearse es la reducción del tamaño del sistema carcelario, porque condiciona, como venimos hablando, todo lo demás. Entonces, tiene que ser un objetivo de la política encarcelar menos y mejor. Y de la política, sí. Y no se olviden de la pregunta que hay que hacerse también, ¿no? Porque es muy fácil siempre pensar en el Estado como una entelequia, como una cosa que nos es totalmente ajena, y esperar que los gobiernos tomen decisiones y desarrollen políticas de Estado sobre los temas, asignen presupuestos. ¿Todos estamos dispuestos a poner plata para tener un mejor sistema carcelario? Esa es una pregunta muy interesante. Habría que saber Porque yo si insisto, todo el ¿no? mundo está de Siempre acuerdo estamos a que, por ejemplo, le señalando suban un el impuesto. Estado y los gobernantes necesitan de recursos nuestros para Exactamente. implementarlo. Ojalá lo hagan eficientemente No, sin bien, duda. ¿no? Sí, claro. Y no deficientemente, pero en el mejor escenario. ¿Estamos dispuestos a eso? Estamos en el peor escenario, Victoria. Ya estamos gastando $1.000 por mes por persona privada de libertad, por mes. Mirá, 15.000 para los economicistas, esa reflexión está buena. para tener un 70% de reincidencia. O sea, estamos pagando un montón de plata para generar daño social y tener un 70% de resistencia, de reincidencia. O sea, que estamos apenas gastando difiriendo en más el que un tiempo. sueldo mínimo de una persona. Para que después retornen a la sociedad aún más agresivos. O sea, estamos pagando para que después nos agredan Es más. terrible. Es muy O sea, raro. estamos, de hecho, los A economistas ver, les gusta hablar de la calidad del gasto. no digo Yo creo que que se te aplica va a muy bien a este gastar tema. eso, pero si Estamos sirve gastando para muy algo. mal la plata en Sí, este tema. claro. Bien, bueno, vieron que hubo razonamientos para todos los intereses y gustos, ¿no? Hasta para los que solo por ahí lo miran en términos de bolsillo. Bueno, ha sido un placer. Hay Igualmente, mucho más muchas para gracias. hablar, por supuesto, Por sobre supuesto. estos asuntos y lo haremos próximamente, sin duda. A la orden. Muchas gracias. Les recuerdo, es Emiliano Rogido, sociólogo. Muchas gracias.